con relación a la música y vamos a darle lectura a las preguntas, doctor, si lo permite. Una de ellas dice, ¿qué debo o debería aconsejar a los jóvenes de mi iglesia que promueven el uso de guitarra eléctrica, bajo y percusiones, no batería, dice entre paréntesis? Eh, la pregunta dice, ¿qué debería aconsejar a los jóvenes? Am, bueno, creo que lo que hemos presentado esta tarde en relación con los instrumentos del santuario puede ser una manera de acercarse a los jóvenes para explicarles que el Señor espera que lo adoremos de cierta manera. Eh, no, lo que yo dije no debe ser entendido como que estamos cerrados a cualquier instrumento y que solo el piano y el órgano se pueden utilizar. Pero es muy importante de qué forma se utilizan los instrumentos. Hay ciertos instrumentos que se prestan más para ser utilizados en la iglesia y en los cuales ya la forma de interpretarlos en general es más apropiada. Hay otros que casi hay que hacer malabarismos como para poder utilizarlos en la iglesia, porque si uno los va a usar como normalmente se utilizan, el resultado va a ser algo inaceptable para la iglesia. ¿Por qué? Porque hay ciertos instrumentos que están asociados con ciertos estilos musicales. Y los estilos musicales reflejan toda una filosofía de vida. Cada estilo musical fue creado para expresar una manera de vivir, una manera de pensar, una cosmovisión. Entonces, cuando tomamos un estilo musical y los instrumentos asociados con ese estilo musical, sin querer nos estamos trayendo toda esa manera de pensar. Y muchas veces esos estilos musicales reflejan una cosmovisión o una filosofía contraria a la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al elegir los instrumentos. En el caso en particular que se menciona allí de la guitarra, el bajo, la manera normal o vamos a decir más popular de utilizar la guitarra es el rasguido, la forma de tocar la guitarra. Y el rasguido, la interpretación del rasguido en la guitarra suele ser un rasguido en el que se está acentuando los tiempos débiles, es decir, un rasguido en general con síncopas. Y la síncopa eh, lleva a la música bailable es la música que tiene síncopa, para decirlo en una forma simple. Entonces el rasguido en general no es una forma, un estilo de interpretación que sería apropiado para la iglesia. Todo depende de cómo se haga. Puede haber un rasguido que no esté acentuando la síncopa, pero en general la guitarra va asociada con esos otros estilos que no son compatibles con el culto en la iglesia. El bajo también está muy asociado con la música, especialmente la música rock y mucha música que tiene toda una filosofía contraria al cristianismo y a la Biblia. Si el bajo se toca y la guitarra se toca en forma punteada, supongo que se entiende qué queremos decir con tocar punteado, ¿no es cierto? Ir tocando las distintas cuerdas en arpegios y no tocar el rasguido. Pienso que se pueden utilizar, pero en general quienes deseen utilizar la guitarra y el bajo es porque quieren utilizarlo en la forma en que se suele tocar normalmente afuera. Es casi pedirles demasiado
que aprendan o que lo utilicen de otra manera. Se puede, pero es muy difícil refrenarse de no hacer lo que normalmente se hace con esos instrumentos. Y si la guitarra es la guitarra eléctrica, con más razón todavía. Eh, la guitarra eléctrica tiene una serie de recursos que son todos distorsiones del sonido. Dios no quiere el sonido distorsionado, Dios quiere el sonido puro, el sonido natural. Lo habíamos leído esta tarde. Y la guitarra eléctrica en realidad está hecha para distorsionar y salir de lo que es natural. Aparte del problema de la amplificación que tienen esos instrumentos, que es un uso excesivo del volumen y que podría ser muy perjudicial. O sea, no digo que no se pueda, pero digo que es bastante difícil hacerlo limitándose y no utilizar todos los recursos, porque esos instrumentos fueron creados para otro tipo de música. Lo que no entiendo en la pregunta es usar percusión pero que no sea batería. No sé qué tipo de percusión será. ¿Será percusión folclórica o otro tipo de percusión? En realidad, por lo que vimos de los instrumentos en el santuario no se utilizaban instrumentos de percusión rítmica. Así que otro tipo de percusión, como la percusión tropical o no sé, o folclórica, me parece sería muy semejante a las panderetas que en el santuario no estaban permitidos. Dice una hermana que hace unos 30 años escuchó una cita, pero no recuerda dónde, y pregunta si usted recuerda, donde dice: toda música que insta a mover los pies no es de Dios. No sé quién habrá escrito eso. Elena de White no lo escribió. Pero puede ser un consejo, aunque habría que aclararlo un poquito mejor. Hay cierta música que uno lo lleva a mover el pie marcando el ritmo así. La música marcial. Si uno canta Firmes y Adelante, Huestes de la Fe, quizás uno lo esté cantando con entusiasmo y está moviendo el pie así. El problema no es mover el pie de arriba para abajo. El problema es cuando el pie empieza a moverse lateralmente. Y creo que todos entienden a qué me refiero. Hay una pregunta que nos hace Betty Pelayo de la iglesia de Benito Juárez en Mexicali. Dice: ¿qué opciones hay para las congregaciones donde no hay piano ni órgano o alguna persona que toca un instrumento y necesariamente deben echar mano de música grabada? Y menciona también: sería importante que así como se hizo un nuevo himnario, la iglesia adventista produzca y distribuya música grabada con los principios bíblicos puestos, y que hay muy poca. Justamente pensando en los problemas de las congregaciones que no tienen instrumentos, se ha producido la grabación de todo el nuevo himnario. Lo hizo también, se encargó de esto también la casa editora como continuación del proyecto del himnario, encargándoselo a la Escuela de Música de la Universidad Adventista del Plata. Esas grabaciones ya están listas. La casa editora está preparando el CD o DVD que se va a distribuir. En Sudamérica eso se va a distribuir con cada folleto de escuela sabática en el primer trimestre del año 2012, del próximo año. Todo aquel hermano que está suscrito a las lecciones de la escuela sabática, con el folleto del primer trimestre va a recibir su su DVD o CD con todo el himnario grabado y también las letras para proyectar en la pantalla. Esas grabaciones también se han compartido, o al menos se han ofrecido. Como no estoy más en la casa editora, no conozco los detalles, pero sé que se han ofrecido a Appia, a Pacific Press, a Gema. Ahora, ¿qué ocurrirá en estas otras latitudes? Desconozco. Escuché hoy
que alguien ha conseguido eso. Eso todavía no está en circulación en Sudamérica, porque va a salir para el primer trimestre del año que viene, pero escuché que alguien ya lo subió a internet. No sé cómo hizo, pero el sistema de espionaje parece que funciona muy bien. Y no solo los gobiernos tienen, ¿cómo es? Wikileaks, o no sé cómo se llama eso, que se les filtran los documentos súper secretos. Alguien consiguió entrar a la casa editora y se levantó y lo subió a internet. No sé. Si lo pueden bajar de internet, no sé. Y si no, conseguirlo cuando esté disponible. ¿Cuál es su opinión respecto a los grupos musicales contemporáneos, Forgiven, Marcela Gándara, Jesús Terán Romero, Marcos Witt? ¿Debemos escuchar este tipo de música? Bueno, no conozco todos, algunos de los que se mencionaron los conozco, no son adventistas, son evangélicos, en fin. Yo les diría que apliquen lo que les he enseñado esta tarde. No creo que sea mi deber decirles tienen que escuchar esto y no tienen que escuchar aquello. Sería como que yo le diga a cada uno tienes que comer esto y no tienes que comer aquello. Cada uno tenemos una razón y el Señor nos hizo con la capacidad de tomar decisiones. Tenemos la revelación, tenemos los consejos, y yo espero que lo que yo les haya presentado haya logrado ser algo claro como para que puedan discernir. Pero si a alguien no le resultó claro lo que dije, yo diría que mucho de lo que se ha mencionado no sé si se puede, si sería bueno para un cristiano. La siguiente pregunta dice, ¿es correcto el canto con pista en la iglesia? Siempre es mejor lo que es en vivo. Así como es mejor tener un predicador presente aquí y no estar mirando a alguien en la televisión. También es mejor tener la música en vivo, si tenemos la posibilidad de tener músicos que nos puedan ayudar en eso. Por eso lo de el himnario grabado en realidad es para las iglesias que no tienen piano o no tienen quien pueda tocar un instrumento. Si hay quien lo pueda tocar, siempre es mejor hacerlo en vivo. Ahora, si no hay, y esa grabación o esa pista está de acuerdo a los consejos inspirados, pienso que se puede usar. El gran problema es que, así como toda la producción que se suele hacer en el mundo cristiano actual, está teñida de toda una filosofía que no es la filosofía bíblica, está transmitiendo una teología que no es la teología bíblica, y no está de acuerdo a los principios que yo les presenté esta tarde. Entonces, hay que ser muy cuidadoso al seleccionar las pistas. Las hay, pero realmente cuesta encontrarlas. Y si tienen la suerte de finalmente poder encontrar una que está bien, pueden usarla. O pueden hacer también pistas. Sé que hay hermanos que hacen y están de acuerdo con los principios bíblicos. De las personas que nos siguen por internet preguntan una persona, ¿por qué se le quitó la cuarta estrofa al himno Señor yo te conozco? Antes número 81. Y la cuarta estrofa era mi favorita. Lamento mucho. En realidad se quitaron estrofas a muchos himnos. Una de las cosas que se le pidió a la comisión, ya cuando empezó a trabajar, y vuelvo a decir, yo no estuve al principio del trabajo de la comisión, así que no sé, pero es probable que el pedido haya llegado de las juntas de las divisiones, o de los líderes de la iglesia, o de los propios miembros de la comisión. Pero cuando yo me incorporé a la casa editora, se me informó que uno de los pedidos era que los himnos que tenían muchas estrofas se les quitara alguna estrofa. En general, que no quedara ningún himno con más que 4 estrofas. Incluso los que tenían 4 que se bajaran a 3. Porque ustedes saben que vivimos en un mundo muy acelerado.
donde no tenemos tiempo. No sé cómo será aquí, pero en mi país muchas veces cuando hay un servicio de canto dice cantemos la primera y última estrofa. Suele ocurrir por acá también. Y ya pasamos a otro canto. Y yo supongo que dentro de pocos años vamos a decir cantemos solo la primera estrofa. Y si el mundo sigue durando, dentro de poco tiempo vamos a decir vamos a cantar solo el coro. Porque como que no tenemos tiempo, tenemos prisa. ¿Saben? Antes, cuando se hacían himnos, por ejemplo, los himnos de los hermanos Wesley, que hicieron centenares de himnos y publicaron muchos himnarios, esos himnos tenían 10 estrofas, 12 estrofas. No sé qué pasaría si hoy nuestro himnario tuviera esa cantidad de estrofas. Pero parece que ya en el tiempo de los Wesley era un problema, porque en el prólogo de uno de los himnarios, Wesley puso las instrucciones para usar el himnario y uno de los puntos era, deben cantarse todas las estrofas. Y si eso a usted le resulta una carga o una cruz, Jesús dijo que tome su cruz y sígame. Porque ya parece que algunos se quejaban de que eran muchas estrofas. Pero bueno, ¿saben por qué en general es bueno cantar todas las estrofas? Los himnos suelen tener una hilación, hay una secuencia de ideas entre la primera estrofa y la segunda, entre la segunda y la tercera. Entonces es bueno cantar todas las estrofas. Así que cuando se nos pidió que eliminemos estrofas, eso nos dio un trabajo terrible. Es decir, lo peor era decidir qué estrofa sacar, sin mutilar el himno. Y yo les puedo asegurar que hemos discutido grandemente, porque alguno decía, esa estrofa tiene que quedar, y otro decía, no, esa es la que se puede sacar más fácilmente sin afectar el himno. Y específicamente ese himno, recuerdo que lo discutimos acaloradamente, porque había quienes decían que no, esa estrofa no, pero bueno, finalmente el criterio fue que la cuarta había que sacar. Así que lamento mucho por la persona que, en fin, se vio perjudicada por ese himno. En algunos casos, ya que hablamos de las estrofas, como el himno Más cerca, oh Dios, de ti, ese himno tenía 5 estrofas y había que bajarlo a 4. Ese himno cuenta la experiencia de Jacob cuando huyó y pasó la noche en el campo y tuvo ese sueño de la escalera y los ángeles. Y cada estrofa va contando un aspecto diferente, así que era muy difícil sacar una estrofa. Lo que finalmente hicimos fue sacar la mitad de una estrofa y la mitad de otra estrofa y combinar 2 estrofas en uno, y esa fue la mejor solución que hubo para poder bajar la cantidad de estrofas en ese himno. El evento de Indiana de 1900 fue descrito por la hermana White como un ruido desconcertante. Sin embargo, ella se refirió también a aquello que, si se conduce debidamente, resultaría en gran bendición. La pregunta es, ¿qué balance deberíamos buscar para no echar fuera lo que sería de bendición en nombre de ese ruido desconcertante? Bueno, la descripción que hace Elena de White, y si alguien quiere leerla más en detalle, yo leí solo un poco, pueden leer en Mensajes Selectos, tomo 2, por allí por la página 40, 39, 40, 41 y quizás 42, no recuerdo exactamente. Pero allí pueden leer más en detalle, y creo que si leen todo lo que está allí en Mensajes Selectos, tomo 2, van a tener la respuesta a esta pregunta de cómo eliminar en forma equilibrada lo que es desconcertante sin correr el peligro de eliminar cosas buenas. Creo que ella fue suficientemente clara en ese sentido. Dice, en el Antiguo Testamento los panderos están asociados al uso de mujeres, salvo un pasaje en la época del rey Saúl. Su exclusión del servicio religioso no podría responder a esta asociación de género, ya que no existían levitas mujeres al servicio del templo. Tanto címbalos como panderos sí se utilizaron fuera del templo, donde no había distinción de género.
Bueno, para empezar, hasta donde yo recuerdo, los címbalos no se mencionan fuera del culto al Señor. Pero en cuanto a los panderos, alguien podría deducir esa conclusión de que se debía a que en el templo no había levitas mujeres. Personalmente creo que había una razón más profunda. ¿Y por qué llegó a esta conclusión? Cuando David trasladó el arca, ¿se acuerdan que el arca estuvo 3 meses o más tiempo en manos de los filisteos? Después David intentó traerla de vuelta a Jerusalén, pero la primera vez lo hizo de una manera que no era la forma en que Dios había indicado. Puso el arca sobre un carro en lugar de que la lleven los levitas, y hizo que acompañaran todo ese traslado instrumentos que no eran los instrumentos que Dios había elegido. Había panderos en el primer intento de David, que no era en el templo, era donde dice que toda la congregación de Israel lo estaba acompañando, de manera que allí estaba todo el pueblo presente. El segundo intento también estaba todo el pueblo presente, pero en el segundo intento David se dio cuenta que había hecho las cosas mal. En lugar de usar un carro, pidió a los levitas que llevaran el arca sobre sus hombros, y ya no utilizó panderos ni flautas como había utilizado antes, aunque estaba todo el pueblo presente, de manera que pienso, es una opinión personal, que había otra razón, y no solamente el hecho de que se lo suele mencionar asociado a mujeres. No sabemos si el pandero no lo utilizado por hombres. Esa también es una deducción. Podríamos decir, bueno, el hecho de que no se lo mencione no quiere decir necesariamente que no se los haya usado. La misma pregunta dice que en tiempo de Saúl sí fueron utilizados por hombres. En ese mismo tenor hay otra pregunta similar. Dice, sin embargo, también se excluyen las flautas, además del pandero. ¿Se debería excluir dichos instrumentos solo porque no se lo mencionan en los textos citados? Y el pandero dice, si habría que excluir uno, ¿no deberían ser utilizados los mismos argumentos para el otro, en el asunto de la flauta? Sí, dice, sí, en la plática hace énfasis en cuestión de la exclusión del pandero y que esto responda a una instrucción de Dios. Sin embargo, también se excluyen las flautas. ¿Se debería excluir dichos instrumentos solo porque no se lo mencionaron en los textos citados? No sé si la pregunta se refiere a que hoy en día no se puede usar la flauta en la iglesia. Me parecería que apunta a eso. Yo creería que lo que nosotros tratamos de hacer, cuando yo les expliqué qué principios podemos extraer de esto, es ver qué función cumplían los instrumentos. En ningún caso les dije, solo podemos utilizar hoy en la iglesia arpas, salterios y címbalos, porque si no tendríamos que traer aquí solo esos instrumentos y estaríamos restringidos solamente a eso. No es eso lo que yo traté de decirles, sino que sacar una lección. ¿Por qué eran esos instrumentos? ¿Cuál era la función que cumplían? Esos instrumentos se utilizaban para acompañar el canto congregacional, que era lo más importante en el servicio en el santuario. Y en la medida en que podamos tener instrumentos apropiados para acompañar el canto congregacional, creo que instrumentos como la flauta o el violín o tantos otros instrumentos de viento y otros tipos de instrumentos podrían ser utilizados siempre que sean para acompañar, como decíamos, ¿no? Dice hermano, Dios le bendiga. Mi pregunta es, ¿qué hay de los mensajes subliminales que se han encontrado en las canciones de diferentes cantantes? ¿Son ciertos? ¿Son trucos? Y menciona ahí algunos artistas. Sí, indudablemente hay algunos mensajes subliminales, pero saben,
A mí me preocupa muchísimo más los mensajes abiertos, no subliminales. Y me parece que estamos a veces obsesionados con ver qué mensaje subliminal hay y con eso estamos colando el mosquito y nos tragamos el camello. Porque en realidad el enemigo ha puesto mensajes abiertos con los estilos de música. Y eso me parece mucho más problemático que el hecho de que porque escuchando al revés un disco de pronto diga una palabra. No niego que haya mensajes subliminales, los hay, pero vuelvo a decir, me preocupa mucho más los otros, los explícitos que están en muchas músicas. Dice, el himno 190 en la primera parte de la cuarta estrofa dice, lávame, bendice y salva, alma, cuerpo, espíritu. Y el 259 dice, mi espíritu, alma y cuerpo. Nos dan la idea de que el alma es diferente al cuerpo y el espíritu, siendo que Génesis 2.7 dice que el alma es la combinación de cuerpo y espíritu. Sí, cuando la comisión estuvo trabajando respecto de la palabra alma, también tomó en cuenta que hay textos como el de Pablo en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, donde el apóstol el versículo 23, donde dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa expresión espíritu, alma y cuerpo en realidad es una expresión bíblica. No quiere decir que nosotros creemos que el alma es inmortal, que el alma es independiente del cuerpo, porque cuando Pablo utiliza esta expresión, Pablo a veces habla de el espíritu y el cuerpo, parece hablar de una dualidad, otras veces parece hablar de una tricotomía de tres elementos, pero cuando tomamos en conjunto todo lo que el apóstol dice, notamos que Pablo nunca concibe a esos elementos como entes independientes uno del otro. Pablo no piensa que el alma puede existir separada del cuerpo. No hay ningún texto que dé sustento a eso, o que el espíritu puede existir separado del cuerpo, sino que Pablo está refiriéndose a tres facetas o funciones del ser humano: la función espiritual, la función racional. No se olviden que la palabra alma es psique, de donde viene psicología, donde viene todo lo que es la mente y el pensamiento, y también las funciones corporales. Entonces, cuando Pablo dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, está hablando de nuestro ser entero, como una unidad indivisible en todas sus manifestaciones o facetas. Así que no creo que en estos himnos el uso de la palabra alma esté en contra de lo que dice otros textos bíblicos como Génesis. Y de paso, en algún momento en el proceso del análisis, alguien dijo, bueno, para simplificar, eliminemos la palabra alma totalmente, que no aparezca ni una vez en el himnario. Pero después, analizando el tema en la comisión, dijimos, no, momentito, la Biblia utiliza la palabra alma. Entonces tampoco sería bíblico eliminarla completamente. Lo que hay que hacer es usarla como la utiliza la Biblia, en el sentido correcto. Otra pregunta que nos hacen vía internet dice, a veces hay personas que tienen el deseo de alabar a Dios y muchas veces el acompañamiento musical no es el correcto. La pregunta ¿es correcto prohibir la alabanza a una persona cuando no tiene el acompañamiento adecuado? Tomemos en cuenta que es una ofrenda para Dios y que la está haciendo de todo corazón. Bueno, todo depende. Yo he estado en alguna iglesia donde una persona cantó
un solo a capela. No es fácil cantar sin acompañamiento. Es lo más difícil, porque allí cada detalle se nota. El acompañamiento puede ayudar mucho a completar el cuadro, ¿no es cierto? Eh, He estado en lugares, he estado en un cementerio donde en un servicio fúnebre de un hermano, alguien ha cantado un himno a capela, sublime, pero no cualquiera puede cantar a capela. Yo diría, si la persona que va a cantar tiene suficiente talento como para poder cantar sin ningún acompañamiento y que el resultado sea algo que los ángeles y la iglesia se deleiten en escuchar, en buena hora. Ahora, si es algo que va a resultar desagradable, a veces vergonzoso, no sé, habría que ver. Yo personalmente no cantaría nunca a capela, no tengo el tanto don como para cantar a capela, pero no sé, puede ser que haya alguien que lo pueda hacer, ¿no es cierto? Bien, dice, es preocupante que nuestros dirigentes permitan que se toque cualquier tipo de música. ¿Por qué se permite la venta de música con todo tipo de ritmos? Habría que preguntarle a los que los venden. No sé, yo no tengo respuesta. Es decir, les digo lo que me parece, nunca pregunté por qué los que venden esas cosas. Pero hay una triste realidad. Eh, los músicos tienen que vivir de lo que venden y para eso tienen que vender. Y lamentablemente, en general, estamos tan mal enseñados, tan mal acostumbrados por todo lo que escuchamos constantemente en la radio, en la televisión, nuestra sociedad nos ha rodeado tanto con estilos de música que no son los mejores, que ya estamos acostumbrados a eso. Entonces, cuando alguien vende algo de música con letra religiosa, pero con esos estilos, eso es lo que la gente compra, porque es lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y como los músicos quieren vender, producen lo que va a poder venderse. Creo que puede pasar por allí la respuesta. Lamentablemente, muchas veces se vende solo porque tiene buen comercio y no pensando en realmente es esto lo mejor para vender. Ya nos faltan pocas preguntas. Dice, ¿la música en la iglesia adventista debe evolucionar, debe aprovechar la tecnología? En internet circulan videos de música, artistas, y nuestro logo aparece, algunos muy movidos. Se debe alabar de forma diferente en Estados Unidos, en México, España, Argentina. Bueno, hay diferencias entre distintos países, hay diferencias culturales, aunque los principios respecto de la música religiosa son de aplicación universal. Entonces hay pequeñas diferencias que hacen que la música en ciertas partes del mundo sean diferentes que en otras partes del mundo, pero creo que si todos aplicáramos los principios, no habría las diferencias que vemos ahora. En cuanto a utilizar Internet y los recursos de la tecnología, creo que no hay ningún problema. Mi hijo, el mayor de mis hijos varones, hace pocos años grabó un CD, él toca el violín, y grabó un CD con himnos, violín y piano, y eso ustedes lo pueden encontrar en internet. Mi hijo se llama Ronald Steger. Si buscan Ronald Steger van a encontrar en internet grabaciones de él, y tanta otra gente ha puesto ahí en internet, hay de todo, así como en todos los órdenes de la vida.
Creo que tenemos que usar los recursos de la tecnología, pero siempre recordar que hay principios que debemos utilizar para elegir la música buena para un cristiano y la música buena para la iglesia. Bien, en los 4 minutos que nos quedan, a ver si alcanzamos a sacar estas 3 preguntas últimas. Dice, ¿qué tan importante es que los músicos o cantantes sean adventistas que en cuanto a los escritores de los cantos? Es importante que sean adventistas, aunque no es el único elemento a tomar en cuenta. Elena de White, respecto de los músicos que interpretan, dice que deberían ser creyentes. Iba a leer, pero mejor no lo hacemos para ganar tiempo. Pero en cuanto a los que escriben la música, hoy en día no solamente hay diferencias en cuanto a la denominación, sino que hay diferencias en relación con la perspectiva respecto de la música. Así como hay diferencias en relación con la perspectiva respecto de la teología. A mí me ha pasado que en algún momento me he sentido más cercano a un teólogo no adventista, pero muy fiel a la Biblia, y que yo creo que es sincero y que con la ayuda del Espíritu Santo le falta conocer parte de la verdad, pero que está buscando sinceramente la verdad. Me he sentido más cercano a una persona así que a una persona que dice ser adventista, pero que me dice que el relato de la creación es una leyenda mitológica, que en realidad todo surgió por evolución y cuantas otras cosas. Entonces no siempre el hecho de ser o de decir que soy adventista es garantía. Creo que lo más importante es cuán fiel es la persona a los principios bíblicos y a la verdad que el Señor nos ha revelado. De hecho, hay en nuestro himnario una cantidad de himnos, yo diría más del 60%, no fueron escritos por adventistas, pero fueron seleccionados cuidadosamente de entre lo que no escribieron adventistas, pero que sí estaban de acuerdo con nuestros principios y con nuestras enseñanzas. Dice, pastor, hace tiempo tenía el deseo de que el Club de Conquistadores tuviera una banda de guerra que consta de corneta y tambor, y por lo general se le utiliza en desfiles y ceremonias. Y pregunta a ella si se podría o era correcto utilizar para himnos adventistas. Bueno, ustedes saben que cada cosa tiene su lugar. Hay ciertas cosas que van bien para ciertos momentos y ciertos ambientes, y hay ciertas cosas que no encajan en otros ambientes. Yo creo que una banda militar o una banda como la que tiene el Club de los Conquistadores es fantástica para las marchas de los conquistadores. Pueden utilizarla cuando salen de campamento o cuando tienen que marchar en la ciudad o hacer sus ejercicios. Así como yo les diría que no sería lo más apropiado usar el órgano para las marchas de los conquistadores. El órgano tiene otro lugar, otro ámbito. Bueno, de la misma manera, la banda con instrumentos de percusión y tambores que usan los conquistadores tiene su ámbito con los conquistadores, pero no creo que sea lo apropiado para la iglesia. Y la última pregunta que tenemos dice, ¿qué tanto afecta a nuestra vida espiritual el escuchar música cristiana en su letra con ritmos modernos, pop, ranchero, baladas, etcétera? Es una mezcla como mezclar el agua y el aceite. Usted puede poner en el mismo recipiente agua y aceite, pero siempre van a estar separados porque no va el agua con el aceite. Y usted puede poner letra que contenga grandes verdades espirituales,
con una música que está transmitiendo otro mensaje opuesto y está poniendo dos cosas que son totalmente incompatibles. Es como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Creo que el bien que podría tener la letra es contrarrestado por el mal que le produce el mensaje musical. Lo peor es que cuando hay contradicción entre dos mensajes, ¿cuál es el que gana? El de la música. Y se los voy a ilustrar. Porque la música transmite un mensaje aún sin palabras. Si ustedes escuchan una conversación, alguien les está hablando por teléfono, o alguien está hablando en la pieza de al lado y ustedes no lo ven, pero ustedes escuchan el tono de las palabras, vamos a decir, la música de las palabras. Si esa persona está hablando y de pronto dice, no estoy enojado, pero lo dice así, dice, no estoy enojado. ¿Qué creen ustedes? ¿El mensaje de las palabras o el mensaje del tono de la voz? Con las palabras quiso decir que no estaba enojado, pero con el tono de la voz no pudo evitar decir que está enojado. El tono de la voz es la música. Con las palabras nosotros podemos decir algo, pero la música tiene más poder que las palabras. De manera que cuando mezclamos palabras religiosas con música que expresa otro mensaje contrario a los valores cristianos, indudablemente quien gana y quien transmite más es la música. No hagan esa mezcla porque van a salir perjudicados en su vida espiritual. Bien, pues agradecemos el tiempo, pastor. Sabemos que ha sido larga la jornada, pero agradecemos sus respuestas. Creo que hemos sido bendecidos y también gracias por su participación en las preguntas. A continuación, antes de concluir ya con nuestro programa, vamos a tener una participación especial por Paulina y por Erika. Ellas tienen su tiempo. Para honra y gloria de Dios. Yo estaba allí al momento de nacer, cuando tú llorar era primera vez. Al pasar el tiempo, contigo caminé, aunque no me viste, hoy yo te diré. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Siempre serás un niño para mí. Yo estaba allí cuando tú postrado estabas, y tus ojos
antes de la parte final, de agradecer a las diferentes personas que estuvieron ayudándonos. Queremos dar un anuncio. Esta noche, saliendo después de Sociedad de Jóvenes, habrá juegos sociales en la escuela para todo aquel que quiera quedarse y convivir, puede hacerlo. Y es increíble que en unas pocas horas se pueda ir el tiempo de varios meses de planeación, de oración. Queremos agradecer en primer lugar a Dios por la oportunidad que nos dio de tener este fin de semana tan especial. Y antes de agradecerle al pastor Steger directamente, quiero agradecer a los miembros de la Comisión de Música que han estado ayudándonos, que han estado apoyándonos durante este año en las diferentes actividades de la iglesia. También en forma especial este fin de semana a los departamentos de sonido y de comunicación que nos estuvieron ayudando para hacer la transmisión, para todos aquellos que no pudieron estar con nosotros, pero que querían participar de este evento. Queremos agradecer también a personas de otros departamentos dentro de la junta directiva o en la iglesia que estuvieron al pendiente si necesitábamos algo, si ocupábamos que nos ayudaran en alguna situación, que estuvieron dispuestos a hacerlo. Y también a cada una de las personas que tuvo participaciones desde anoche y todo el día de hoy. Y en forma especial quisiéramos pedirle al doctor Steger si puede pasar aquí al frente y al pastor de nuestra iglesia. El doctor Steger es una persona muy ocupada, y cuando pensamos en un fin de semana como este, buscando a alguien, pues eso fue por allá del mes de marzo. Entonces empezamos a tratar de hacer contacto y él muy gustoso nos contestó desde el principio: pues tengo una ida a Estados Unidos a unas juntas en la conferencia general, si ustedes pueden hacer conexión, adelante, por mí no hay problema. Y gracias a Dios que todos los trámites y permisos se pudieron dar y él pudo estar con nosotros. Pastor, ha sido una bendición este fin de semana. Le damos muchas gracias por haber hecho el espacio de estar con nosotros. ¿Cuántos quisiéramos agradecerle? Queremos decirle que lo que ha compartido con nosotros es muy valioso para nuestra iglesia. Dios le siga bendiciendo. Antes de agradecer de manera oficial de parte de la iglesia, me pidieron los directores de los clubes que van a tener su camporí este siguiente fin de semana, que si alguien falta de pagar su inscripción al camporí, por aquí van a andar los directores de aventureros, conquistadores y guías para que ustedes hagan el pago correspondiente. Y ahora sí, pastor, quiero decir ante todo el público, la mañana yo dije mal una palabra y hoy tengo que disculparme públicamente. En la mañana yo dije que el pastor trabaja en Universidad Adventista de La Plata, y eso está mal dicho. Es Universidad Adventista Plata, porque él me dijo, luego van a pensar que tenemos mucha plata, ¿no? Es Universidad Adventista del Plata. Así que ahora sí ya lo dije bien. ¿Estamos bien, Rosa? Ok, gracias. Y a nombre de la iglesia, pues queremos hacerle este pequeño obsequio y rogamos que el Señor le bendiga, y agradecemos mucho su presencia con nosotros, porque esto reafirma nuestra convicción como iglesia de seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios de la manera correcta, para honra y gloria del Señor. Que Dios le bendiga, pastor, y Dios le acompañe. Gracias por su presencia con nosotros. Yo quisiera agradecer por la invitación. Para mí fue un privilegio poder estar con ustedes. Primera vez que vengo a esta parte del país, pero por sobre todo poder compartir con ustedes este fin de semana. Me hicieron sentir muy bien, muy bienvenido, muy cómodo, como si hubiéramos sido viejos conocidos ya de mucho tiempo. Es que hermanos en Cristo, hermanos en la fe, y eso es lo que nos une siempre.
Así que muchas gracias por el privilegio, por las manifestaciones de cariño. Y agradezco también al Señor porque creo que todo esto nos edifica. A mí me edifica, me ayuda cada vez que uno comparte con otros. El primer beneficiado, sin duda, es uno mismo. Y me pidieron que haga la última oración, así que nos ponemos de pie para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque tú nos llamaste al conocimiento de tu verdad. Gracias porque tú enviaste a Jesucristo para que muriera por nosotros y podamos tener la salvación, porque tenemos la esperanza del pronto regreso de Jesús y porque en tu palabra tú nos has dado principios para saber cómo alabarte y también cómo prepararnos para alabarte por la eternidad en el cielo. Señor, ayúdanos a llevar a la práctica lo que tú nos has dejado en tu palabra. Ayúdanos a seguir estudiando tu palabra y los escritos inspirados de tu mensajera para poder ver y discernir cuál es tu voluntad para nuestras vidas.